Yo sé que están preparadísimos para la palabra y hoy yo tenía una palabra en la semana, pero quisiera darle bienvenida a todas las personas que por primera vez están aquí y en honor a las personas nuevas también nos urge y quisiéramos siempre honrar dando una palabra de gracia, de misericordia, de amor de parte de Dios. Yo tenía un mensaje para la congregación, pero este es más que para la congregación, va mucho más allá. El viernes, nosotros los viernes tenemos la célula de matrimonio en mi casa y es toda una bendición. Es una fiesta continua ahí, disfrutando juntos, disfrutando de la presencia de Dios, disfrutando de la presencia de todas las personas. Y es algo muy importante lo que tocamos, lo que nosotros somos para Dios. Lo que nosotros estábamos hablando de la individualidad, de cómo Dios nos creó de una manera muy especial a cada uno. No hay ni una persona que no tenga algo muy especial que Dios le ha dado y somos tan diferentes uno del otro. Y cuando nosotros entendemos esto, podemos respetarnos. Dios nos creó con carácter y nos creó con temperamento. Ahora, no estoy hablando del carácter que quizás hoy tenés. El carácter es bueno. Los malos caracteres se forjan por el camino nomás y eso vamos a ir sacando por supuesto. Pero Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios tiene un pensamiento glorioso sobre nosotros. Y me gusta mucho, empecé con el Salmo 139, pero quiero dar una introducción con lo que dice Efesios 2:10. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos, dice, las cosas buenas que Él preparó de antemano para nosotros. Somos una obra maestra de Dios en Cristo Jesús, dice, para toda la buena obra que ya nosotros podemos hacer. Entonces, el tema principal es David. Primeramente, cómo él pensó. No es que ni Dios dice de David, sino que la percepción que tuvo David de Dios. Acá es nuestro problema. Nuestro problema principal no es luego de que yo hago para Dios, qué pide Dios de mí, sino que de lo que yo pienso, ¿quién es Dios? ¿Quién es Él? ¿Qué proyecta sobre mi vida? Y David describe a Dios mucho más allá de todos sus fracasos, mucho más allá de todo lo que él inclusive había cometido ya en la vida. Él jamás se comparó con alguien ni con Saúl, aún lo bendijo a Saúl como rey pasado de él. Él nunca se quedó en su consecuencia de sus pecados, siempre él miraba hacia adelante y miraba a Dios como un Dios de gracia. Por eso la Biblia dice que él tenía el corazón de Dios, conforme al corazón de Dios. Y él no es que tenía conforme al corazón de Dios porque era un hombre perfecto, sino que un hombre que congeniaba con Dios. Que él entendía de lo que Dios quería de él, qué es lo que Dios quería, qué es lo que Dios es para él. Entonces siempre se ponía de acuerdo con Dios, aun cuando él pecó, le dijo a Dios en el Salmo 51, dice que él tenía que juzgarle conforme a su pecado. Padre, yo no te estoy pidiendo que me pase por alto lo que hice, dice, sino que yo entiendo lo que hice, yo hice. Ten misericordia de mí, límpiame, renueva un espíritu nuevo dentro de mí. Y le dijo, bajo la gracia, devuélveme el gozo de tu salvación. Él creía que ya era salvo, bajo la gracia. Porque él no le dijo, devuélvame mi salvación porque me pequé con Betsabé. Adulteré con esta mujer, Señor, y mi salvación se ha ido. Él le dice, solamente el gozo de mi salvación, porque eso es lo que fue abatido. Dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Y cuando David escribe a Dios,
Miren lo que dice en el Salmo 139 y en la versión Reina, Nueva Traducción Viviente, me gustó. Dice, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día, la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrada en tu libro. Cada momento fue diseñado antes que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se puede enumerar. Ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. Ese es lo que David, no es que Dios está diciendo a David. Qué lindo es poder ver, primeramente, porque por eso quiero primeramente empezar de esto, porque como le digo, nosotros somos el problema. Pensamos mal de Dios. Tenemos una imagen distorsionada de Él. De alguna manera, por alguna enseñanza, mi mamá por ejemplo siempre nos decía, cuidado porque Dios te va a castigar. ¿Verdad? Entonces ya tenemos esa imagen de Dios. Nosotros tenemos una imagen de Dios sentado en su trono con su cetro de oro, viendo que estamos haciendo bien y que estamos haciendo mal y que Él va a estar actuando de acuerdo a nuestras actitudes y acciones. ¿No le han enseñado eso? Yo creo que dentro de la religión popular que tenemos en Paraguay, nos ha enseñado, agradezco muchísimo a nuestra religión popular, porque igual nos habló de un Dios trino, de un Dios que nació, que murió por nosotros, que se fue al infierno y arrebató la llave de la muerte al enemigo. Dice, Él vendrá, volverá. El credo dice todo eso, lo que es bíblico. Entonces, cuando David describió a Dios, Él le describe como alguien tan bueno y perfecto. ¿Cómo describir a Dios de esa manera cuando Él sabía que no era esa persona? Él ya había pecado, Él ya había hecho su macanada varias veces, no solamente con Betsabé. Varias veces Él se enojaba, estaba mal. Una vez iba a matar a un hombre porque no le dio comida. Gracias a Dios una mujer se interpuso, la esposa de este hombre, en el camino y le dice, no vaya a cometer una macanada como esa. Le dije, matar a ese hombre te va a ensuciar de balde la mano. Y él paró. ¿Entienden? Entonces, Él le describe a Dios y dice, tú me creaste tan maravillosamente. Es la individualidad, es cómo Dios te creó, cómo Dios realmente se preocupó en hacernos. Jamás creó a alguien todo un desastre. El desastre viene después de que vamos creciendo, porque vivimos en un mundo y nacemos. Como dice la Biblia, que por un hombre entró la muerte y reinó inclusive la muerte. Ese nomás es el problema, pero nunca dejaste de ser especial. Nunca se distorsionó la creación de Dios. Dice un hilo fino, me tejiste, dice, y miro y maravillosamente puedo contemplarme y digo, qué perfecto que soy. ¿Te animarías hoy a decir eso? ¿Te animarías a mirar al espejo y decir, no puedo creer lo lindo que soy? A que vea. No puedo creer qué bien que me hizo Dios. No puedo creer que tengo todo lo que necesito. Porque este mundo, con el bullying, aún te hace creer que no eres bueno, que no eres linda, que no eres lindo. Cuando David lo describe a Dios, por eso me encanta que David le describió a Dios, no Dios transportando sobre David lo que él piensa y su creación. Si bien ya lo dijo,
Eclesiastés dice que Dios hizo todo hermoso a su tiempo y puso eternidad en el corazón de ellos. ¿Quiénes? Somos lo único eterno. Y cuando habla de que Él nos lo hizo todo hermoso a su tiempo, habla de nosotros, no habla de la creación nomás. Habla de nosotros. Aún la creación que está ahora está sujeto a un exterminio total. Va a haber solo una nueva creación del planeta Tierra. Solo el ser humano es eterno. Por eso dice, todo lo hizo hermoso a su tiempo. Mírate en el espejo y dices, en su momento Dios me hizo hermoso. Ahora estoy en la macanada, ahora estoy en la droga, ahora estoy en el alcohol, ahora estoy en vicio, pero yo soy una creación perfecta. Dios no ha cambiado conmigo. Me gustó demasiado, ¿sabe por qué? Porque es un hombre describiendo a Dios, no Dios tratando de proyectar su vida sobre nosotros o proyectar su pensamiento sobre nosotros, no Dios tratando de convencernos, sino que de un hombre que pareciera tan orgulloso. Si hoy le ponemos ahí, dice, qué orgulloso que es para pensar eso, más todavía con lo que hizo con Betsabé, ¿verdad? Solo una persona que ha entendido a ese Dios de gracia puede describir eso. ¿Sabían ustedes eso? Solo un hombre en el Antiguo Testamento, bajo el viejo pacto, decir eso es un hombre que entendió que Dios no es lo que nosotros pensamos de Él. Y cuando entendemos nosotros esto, podemos valorarnos a nosotros mismos. Y estaba hablando el viernes que todo lo que nosotros creemos de nosotros y lo especial que somos para Dios, eso proyectaremos también sobre la otra persona. Nosotros proyectamos lo que nosotros somos sobre nuestros hijos, sobre la persona, sobre nuestros seres queridos. Proyectamos lo que somos. David lo describió a Dios, no Dios describiendo a David para mostrarnos de qué preciosos somos para Él. Un hombre caído, una persona que realmente nació bajo la caída, mira a Dios y lo describe. ¿Cómo se habrá sentido Dios cuando David le dice, no puedo creer qué capo eres? Eres purete, Dios. Eso es lo que usamos hoy. Hay una canción que cuando mi hijo Edson era chiquitito, estaba muy de moda de nuestro Dios asombroso es nuestro Dios. Y dice, ¿eso quiere decir que purete es nuestro Dios? ¿verdad? Y me gustó la descripción. Porque eso era, qué purete que... ¿Se acuerdan que había una época que la gente casi no habla? Más los jóvenes no hablaban sin esa palabra. Qué purete tu campeón, qué purete, todo era purete, ¿verdad? Porque la palabra puro en guaraní principalmente es calidad. No es ser transparente o ser sin pecado. Dice, puro y tepea, dice. ¿Qué significa eso? Que la leche no tiene agua. Es original. ¿Entienden? Por eso la palabra purete es guaraní. Porque nosotros usamos la palabra puro para describir algo original, algo lindo, algo llamativo, algo que realmente es espectacular. Entonces cuando él dijo, entonces quiere decir, esa canción quiere decir también que purete es nuestro Dios es muy purete. Yo le dije, y así es, ¿verdad? Entonces ese es lo que David dijo de Dios, lo describe a Dios como un Dios purete. No puedo creer, dice, me miro y me asombro, dice, ni siquiera puedo contarlo, eso suma más que los granos de la arena, y cuando despierto todavía estás conmigo. Es increíble. Eso es la descripción que David dio de Dios, ¿verdad? Y ese es nuestro Dios. Él nos creó asombrosamente maravilloso.
Algunos con rulo, otros con lacio, y nosotros nomás lo que tenemos problema. El que tiene rulo ya se compra una planchita. Y él con las dos manos está estirando ahí hasta que lo pueda lograr alisar. Y el que nació con liso se va a la peluquería y sale de ahí todo así su pelo. Porque se hizo el rulo, entonces se hizo el... Camina y así viene, contentísima. ¿Entienden? No hay problema con eso, se puede hacer, Dios no está en contra. Pero somos nosotros los que pensamos que si es lacio, no me queda, yo quiero rulo. ¿Verdad? Y el que tiene rulo dice, me gustaría tener lacio. Y nosotros somos. Pero para Dios nos creó con el rulo contento, con el lacio contento. Algunos van más al extremo, bajo el legalismo, que Dios te hizo así luego y no tenés que... No se trata de eso. Vos podés embellecerte de más, podés ponerte un colorete, podés ponerte un aro. Y me dirán, sí, no, pero la Biblia, pastor, dice que las joyas... Te invito a leer Ezequiel capítulo 16. Y te vas a caer como... ¿Se acuerdan de ese condorito cuando leíamos antes? ¡Ploc! Dice y se cae hacia atrás. Después de leer ese capítulo, ¿sabes lo que dice ahí? Dios dice que le hizo a Israel, le encontró en su sangre, le encontró sucio en el campo. Yo vi que estaba desamparada. Nadie se compadeció de ti. Entonces yo dije, pobrecita. Sí dije, pobrecita, yo sí te voy a... Y empieza a describir cómo le... Dice, te puse ropa hermosa, empecé a vestirte, te limpié tu sangre de encima de ti, te puse ropa... Dice, y puse un aro en tu nariz. ¿Cuánto a los pastores nos duele eso cuando vemos a una mujer, verdad? Dice, ¿por qué vio? Le atravesó ahí. Y se puse arete y te puse un brazalete acá que se le ponía a los esclavos, porque Dios le dice, ¿sabe qué significaba eso? Pertenencia. Una esclava o un esclavo, cuando se compraba se le ponía un brazalete acá, pero acá. Lindo, que significaba que él era esclavo, que le pertenece a esa persona. ¿Sabe qué dice Dios? Yo te puse eso porque tú me perteneces. Lea nomás, increíble. Dice que he bordado tu vestido a tu talla, y díselo, bordé tu vestido, dice, y tu zapato de tejón. Increíble. Luis XV le puso. Entonces, Dios está tan interesado en nosotros, en nuestra belleza y en lo que nosotros queremos. No es vanidad. Acuérdate, ahora si es vanidad, cuida un poco. Pero no se trata de vanidad, se trata de tu belleza. Dios quiere. Dice que somos su novia. ¿Cómo le ve usted a la novia cuando va a venir? Socorro, revocado totalmente. Todas las joyas posibles. Y si eso fuera poco, acá pone otra vez, toda joya de ahí va el velo, ¿verdad? No es que ata nomás una cosa. ¿Y cómo se siente el novio? Sí, ese es Dios. Dios piensa de nosotros de lujo. Eso es lo que David quiso describir. No puedo entender, no puedo creer lo maravilloso que nos ha hecho. Ahora me dirán, no, pero yo estoy en la macanada, yo no logro vencer, yo estoy en el piso. No creo que Dios piense tan bien de mí. Vos me estás enseñando a pensar bien de Dios, pero ¿qué piensa Dios de mí? Y vimos también eso en Lamentaciones, es uno de mis versículos favoritos, de Dios proyectándose sobre nosotros. Y quiero que veamos eso, dice, miren lo que dice, ¿sabe cuándo dijo Dios esto? Cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud en Babilonia ya. Ya el pueblo ha hecho toda su macanada, no escuchó a Dios, en desobediencia, se fueron por su desobediencia, Dios le habló. Ustedes saben,
me viene en la mente en Jeremías, el que escribió el mismo libro, escribió Lamentaciones. ¿Y por qué se llama Lamentaciones? Porque está lamentando ya por la calamidad que sucedió al pueblo. Pero antes de que sucediera esa calamidad, ¿sabe lo que Dios hizo un día para que ellos no llegue a esto? En el 18 de Jeremías dice a Jeremías: Jeremías, necesito tu ayuda. Vos vas a bajar a la casa del alfarero y te vas a ir a mirar cómo se hace una vasija, porque yo tengo que enseñarte algo para que tú puedas enseñarle al pueblo. Y dice: yo bajé a la casa del alfarero y vi al alfarero trabajar en su rueda, dice. ¿Y sabe cómo hace? Así lo hace con su pie, porque antes, ahora ya tiene ese motorcito de electricidad, cuando eso no existía. Entonces tiene que hacer con su pie y se va dando la vuelta y va formando la vasija. Y Dios le dice: ¿estás viendo lo que hace este hombre? Jeremías le dice: sí. Dice: lo que estoy viendo es que el alfarero agarra el barro, lo forma, no le gustó la forma, lo volvió a aplastar y lo vuelve a hacer de otra manera. Y dice: dile al pueblo, ¿acaso yo no puedo hacer algo así con ustedes? ¿Acaso yo no le puedo transformar? ¿Acaso yo no le puedo perdonar? ¿Acaso yo no le puedo hacer que ustedes sean mi especial tesoro siempre? Yo me ofrezco, yo soy el alfarero, y Israel es el barro en mi mano, pero ellos no quieren. Acá es querer, como David, pensar que Dios es único, que Dios puede transformar, que Dios puede perdonar, que Dios es el creador, que Dios se merece esa proyección hacia su persona. El pueblo de Israel en la época de Jeremías perdió todito eso, la proyección hacia Dios. Pensaba que Dios no existe, pensaba que Baal inclusive tenía más poder. Ellos dejaron de valorar lo que Dios es para ellos. Por eso le manda al alfarero. Yo siempre digo esto: en Israel existían muchas profesiones en ese entonces. El viñador, el alfarero, está el pastor de oveja y la carpintería. Son lo que más se usaba. O sea que podría. ¿Por qué Dios no le mandó en ninguno de los otros? ¿Por qué le mandó al alfarero? Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Salmo 103, 12. Si te manda en el viñador, no va a entender el viñador, porque trabaja con la viña, con la uva. ¿Qué tiene que ver tu vida conmigo? Se va al carpintero, bueno, puedo hacer un dibujo para vos. No hay mejor descripción y no hay mejor lugar el alfarero. ¿Por qué? Porque Dios sabe que estamos hechos de barro y que podemos rompernos en pedazos, pero que Él tiene el poder de restaurar. Él tiene el poder. Y por eso vamos a ir un poco en Lamentación y mirar lo que piensa Dios de su pueblo en el exilio. ¿Cómo perdió su brillo el oro? Hasta el oro más preciado se volvió opaco. Las piedras preciosas sagradas yacen esparcidas en las calles. Escuchen, ¿qué dice? ¿Cómo perdió? En la versión Reina Valera es más fuerte. ¿Cómo perdió el brillo? Dice: el buen oro perdió su brillo. Buen oro. ¿Dios dejó de pensar que era oro? Jamás. Perdió nomás su brillo para Él. Nosotros podemos perder el brillo, pero el material jamás. El material sigue siendo oro para Dios. Por eso Él dice: mira a su pueblo en el exilio, esclavo, maltratado seguro, sin casa, tratando de hacer su casita. La Biblia lo describe a ellos en el Salmo 137. David le describe y dice: cuando nosotros llegamos al río de Babilonia, al borde del río nos sentamos, y dice: nuestro corazón estaba tan triste, dice el pueblo, que agarramos nuestras arpas y colgamos por los sauces y lamentamos por haber perdido Jerusalén.
Entonces dice, nuestros enemigos, nuestro adversario, el que nos llevaron cautivo, nos vio tan triste que hasta ellos dijeron, ¿qué pasa aquí? Por favor, canten canciones de Sión, le dice. Y dice, ¿cómo cantaremos cántico de Sión en tierra extraña? Que nuestra lengua se pegue, dice, en nuestro paladar. Y que quedemos mudos el día en que cambiemos a Jerusalén por Babilonia. Por lo menos ellos sabían también que la única solución está en Sión. Que el Dios de Israel era el Dios de ellos. Ellos tampoco se olvidan. Pero qué lindo es que Dios, en ese lugar donde ellos colgaron su arpa en los sauces, dice que Él le vio y dice, ¿cómo el oro? Dios dice, se merece esta persona que estén. Él lo está diciendo con tristeza. Jeremías le describe a Dios mirando al pueblo y dice, cómo el buen oro perdió su brillo. Dice, volvió, y dice, y el oro más preciado se volvió opaco. Y no solo eso, en la versión Reina Valera dice, y las piedras del santuario están por las encrucijadas de la calle allá en Babilonia. Las piedras del santuario, no dijo la piedra que fue del santuario. Dios miró a ese pueblo y lo ve como la piedra del santuario. Eso es lo que Dios proyecta sobre nuestra vida. Eso es lo que Dios piensa aún en tu pecado, aún allá en lo más profundo de tu vida, que quizás pensás y el enemigo ya te dice que vos no tenés solución. Dios dice que tú eres un oro, perdiste nomás tu brillo, estás opaco, hay que lustrar. El mejor lustrador es Dios. Él dice, yo te voy a pasar por el fuego, y lo hizo en la esclavitud. Dice, y haré de ti el oro más fino que existe. Tu caída, tu fracaso es para que el oro pueda brillar mejor. Eso es lo que Dios proyecta sobre nosotros, lo que mira en nosotros. Jeremías le describe a este Dios, dice, ¿cómo perdió? Y la piedra del santuario, solo que salió de su lugar, no dejó de ser. Está en Babilonia, imagínense ustedes. Por eso cuando ellos se juntaban, porque eran piedra del santuario, y si se juntaban sucedían grandes cosas. Esas piedras del santuario, en la época de la reina Esther, fue convocada para que se pueda unir. Como Elías vino una vez en el Monte Carmelo, ¿sabe qué hizo cuando él iba a demostrar que Dios es el Dios de Israel? Dice que se fue por todo el Monte Carmelo porque a nadie más le importó esa piedra para hacer el sacrificio. Él se fue a buscar y juntar las 12 piedras que representa a Israel. Lo juntó, le hizo el sacrificio encima, y ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? Esa piedra, mientras estaba esparcido, no se podía hacer nada. Pero cuando Elías lo juntó, el cielo empezó a entrar en acción. Dios respondió. ¿Y sabe qué se consumió? El sacrificio, pero no las piedras. Dice que se consumió y lamió el agua, pero la piedra, lean, la piedra quedó intacta. Dios jamás quiso destruirnos. Quiso destruir a su propio hijo, que era el sacrificio, y lo volvió polvo y quedó la piedra. ¿Quién le salvó a la piedra? El sacrificio que estaba, porque Dios trajo sobre el sacrificio. Tal es el valor de esa piedra, que en Lamentaciones Dios mira y dice, la piedra del santuario, ese somos nosotros. No importa si tu hermano está allá en Cuatro Mojones, Puente Huipo, Yedroga, él es una piedra del santuario que hay que ir y traer en su lugar. No juzgarle, no condenarle, sino que Dios estaba condenando a ellos. No, doliéndose que esas piedras tan preciosas estaban nomás fuera de lugar. Pero ¿sabe quién convocó una vez esa piedra y se destruyó al enemigo? Una reina, se llama la reina Esther. Estaba por todas partes esas piedras en Persia. Y él le dice a su tío, junte al pueblo y oren y ayunen por mí por 3 días, y yo también lo haré, y me presentaré ante el rey.
se unieron esas piedras por todas partes, estaban en las encrucijadas de las calles. Se fue a juntar Mardoqueo. ¿Sabe lo que sucedió, verdad? El pueblo de Israel fue librado. Ese es lo que Dios dice en Lamentaciones. Por eso dice, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? Se ha ennegrecido, no ha perdido su brillo. La piedra del santuario no está en su lugar. Dice, por todas las calles. Miren lo que dice el segundo versículo. Los hijos de Sión, que fue preciado, ¿o qué dice? Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro. No dejó de ser precioso para Dios y estimado. Y dice, ¿cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de mano de alfarero? Pero ¿quién le tiene? El ser humano. Pero ¿qué dice Dios primero? ¿Qué dice Jeremías de lo que Dios piensa de ello? Que los hijos de Sión son preciados y estimados más que el oro puro. Aunque el hombre le está mirando, mira los hijos de Dios como son ahora. Viven bajo carpa, son esclavos. Eso es lo que Dios piensa. Eso es lo que el enemigo quiere que nosotros creamos también. Porque eso es lo que la gente quiere pensar de nosotros. Pero ¿qué piensa Dios de nosotros? En la versión Reina Valera dice, su aspecto era más transparente que el coral. Dice por el pueblo de Israel. Dice, los hombres eran tan elegantes, ahora son tenidos así. No deja de ser, está en el lugar equivocado nomás. ¿Entienden? Quizás tu vida está en un lugar equivocado, quizás estás caminando en equivocación, quizás está caminando mal. Pero quiero decirte algo, que no solo David pensó tan bien de Dios, Dios también piensa bien de nosotros. Él tiene una visión diferente, por eso Él dio el ejemplo del alfarero. Y cuando Él iba a hablar de su amor inagotable, agarró a un profeta, un excelente profeta, una persona sagrada, y le dice un día, Oseas, yo necesito algo. Quiero enseñar a mi pueblo una vez más. Señor, a tu entera disposición. Y le dice, yo quiero que te vayas por la calle de la ciudad y encuentre una ramera y lo traiga en casa y te cases con ella. ¿Cómo pedir eso a un profeta, verdad? A un hombre puro, transparente, sagrado. Y dice, Señor, líbrame. Jamás haría eso. Le dice, y lo vas a hacer, porque yo te ordeno, porque tengo que enseñarle a mi pueblo. Y él obedeció a Dios, se fue y encontró una, Gomer se llama. Lo que encontró ahí, dice, ¿sabes qué? Yo quiero casarme contigo, le vas a traer a tu casa, le vas a cuidar, le dice, y le vas a amar. Tenés que practicar a amarlo. Y lo hizo, trajo. Y al final estaba contenta porque la mujer se quedó en casa, tuvo hijo con ella. Todo estaba bien hasta que un día se le vino otra vez el problema. Se fue con otro hombre. Porque está en su corazón. Es lo que Adán nos traspasó. No hay forma de que nosotros podamos cambiar. Solo el amor de Dios puede hacer que nosotros podamos estar con Él. Amén. Porque por naturaleza nosotros somos fallutos. Se nos viene otra vez. Apareció otra vez a Gomer, de que ahora ya se cansó de Oseas. Porque ella estaba acostumbrado de cambiar cada noche. Llevó mucho tiempo sin que no hacerlo. Pero llegó el momento que pareciera que ya todo estaba bien, que ya venció. Tuvo una recaída. Y Oseas quedó ahí, bueno, está bien. Se fue con el otro tipo a gozar ahí, a deleitarse, hasta que un día se quedó con deuda porque ella se endeudaba, porque a esa clase de mujer le gusta todos los firuletes, ¿verdad? Entonces entró en deuda porque el marido pagaba y después le dejó el marido y se quedó con la deuda. ¿Y qué pasa en Israel cuando
no se puede pagar la deuda en esa época. La persona tiene que ser comprada como esclava. O te lleva como esclava o esclavo la persona luego a quien le debes, y si él no te quiere, sencillamente te pone en el patíbulo del esclavo para ser vendido. Así cobra él la plata, ¿verdad? Gomer le sucedió eso y estaba en el patíbulo ahí cuando Dios le dice: Oseas, hay un problema, tu esposa está para ser vendida como esclava, vaya pronto y cómprale de vuelta. ¿Cómo hacer eso? Dios dice: le vas a ir y comprarle de vuelta y tráele de vuelta a casa. Y lo hizo. Y Dios le dice: así yo amo a Israel. Solo mi amor, porque ella va a cambiar porque vos le amás. Y cambió Gomer. Ya no se contó la historia de ella. ¿Cuánta agradecida habrá estado Gomer? Seguro que cada vez que le viene en la mente hay otra. No. Eso es lo que Dios hace por el amor hacia nosotros. Yo no peco porque yo sé lo que Dios hizo por mí. No porque hay un mandamiento que cumplir, sino porque lo que Dios hizo por mí. La gracia que me mostró. Primero le compró, luego se fue y buscó una prostituta, se casó. Después le engañó, después le defraudó y volvió a comprarle. Yo pienso que esa mujer habrá pensado 2 veces siempre, cada vez que se le viene en la mente de volver a ir a la calle. ¿Por qué? Porque Oseas le amó. Nosotros obedecemos a Dios porque Él nos amó. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Amén. Entonces esa es la descripción que hay de lo que es, lo que Dios proyecta sobre nuestra vida. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el bien que esperáis. El fin que esperáis. ¿Qué espera? Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Dios piensa bien de nosotros, no es lo que nos enseñan. Y aún en las iglesias evangélicas lo que enseñan, primero la ley. Y justamente le di ese como para cierre. Le voy a leer 2 de Pedro, capítulo 1, 3. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. ¿No dice? Nos dio sus mandamientos para que vivamos por ella. Nos dio, dice, su divino poder para que nosotros podamos vivir, dice, llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Dice, y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. No dice, nos ha dado una lista para cumplir. Acuérdense que la Biblia en Efesios 2:10 dice, hechura suya en Cristo Jesús para toda buena obra. Ya nosotros nos sale de balde la obra cuando estamos en Cristo. A Gomer ya le salió su sistema porque ya entendió que no hay otro como su esposo. Le ama. No puedo dejarle a este hombre. El que fue perdonado mucho, ama mucho. No dice el que cumple bien los mandamientos de Dios, ama mucho a Dios. No. Dice, debido a eso, estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. No dice, al guardar su mandamiento, ustedes van a dejar de pecar. Porque lo que dice ahí abajo es dejar de pecar, ¿verdad? Dejar de andar en tu macanada. No, porque Él te dio promesa, no te dio mandamiento, te dio promesa, dice. Y preciosas y grandísimas promesas, dice en la Reina Valera. Nos ha dado. Dice, ¿para qué? Y nos dio su naturaleza. Eso es lo que describió David en el Salmo 139. La naturaleza de Dios, perfección, hecha a la medida y a la altura de Dios. Porque Él dijo que a su imagen Él nos creó. Entonces David miró eso y no había forma de describir lo que Él era mal. Porque Dios no puede hacer algo malo. Dios no puede crear algo malo.
Nosotros aprendimos a ser malo aquí, pero Él no nos hizo así. Por eso cuando volvemos a Cristo, volvemos al original y empezamos a hacer obras buenas. Dice, para huir de la corrupción. Y después empieza a decir todo lo que nosotros podemos añadir a eso. Añadir, no cumplir. Añada a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Dice, porque teniendo todas estas cosas van a estar firmes y no caerán jamás. Amén. Jamás Dios proyectó su ley sobre nosotros, proyectó su persona sobre nosotros, porque esa es la persona de Dios. Dice que la naturaleza divina nosotros tenemos, y por esa naturaleza yo puedo tener fe, y yo puedo añadir nomás ya. ¿Por qué? Porque ya es mío. Añadir a mi fe virtud, a mi virtud conocimiento, por eso el curso de madurez. Queremos que entienda de esto. El curso de madurez solo se trata de quién es Dios y quién soy yo, para entender nuestra posición. Y se añadía vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Vas a tener poder para manejar tu carácter. Al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, ser un hombre piadoso, una mujer piadosa. A la piedad afecto fraternal. Te va a ser fácil amar, dice. Te va a ser fácil ser compañero de otro, compartir con otro, proyectar sobre otro vida. Y al último dice, y al afecto fraternal, a esa comunión entre ustedes, vas a añadir amor. Vas a ser una persona de amor, porque no hay razón por qué no amar si yo fui amado por Dios. Amén. Así que, hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que entender cada día. Queridos presentes, Dios tiene planes buenos para nosotros y sobre nosotros. Y solo tenemos que decir lo que David le dijo en el Salmo 138. Él le dice: contra la ira de mi enemigo extenderá tu mano y me salvará tu diestra. ¿Qué quiere decir eso? Vos vas a pelear con el enemigo y con la derecha me vas a poner atrás de ti y no me puede tocar. Dice, pero ese no es todo. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. No desampare la obra de tu mano, le dice a Dios. Solo déjalo a Dios cumplir su propósito. Y cumplió con el pueblo de Israel en el exilio. Le hizo grande. Y volvieron cantando. Volvieron grande esa gente. Esa gente fue puesto, una reina fue puesto en el palacio, en el trono, para que ese pueblo pueda ser libre. Porque para Dios no hay nada imposible para liberar. Amén. Agarró una mujer de la aldea y le convirtió en la reina de Persia. Para que esa reina se pueda escribir los decretos para que Esdras y Nehemías puedan salir y reconstruir Jerusalén. Y lo hicieron. Y vinieron el pueblo de Israel. Todo aquello que querían venir, venía, y los que querían quedar allá, quedaban, pero ya no eran esclavos. Porque ¿cómo esclavizar una reina a su pueblo? Amén. Entonces Dios tiene un propósito. Dios piensa bien de nosotros. Proyecta tu pensamiento hacia Dios diferente a partir de ahora, como David proyectó. Y deja que la proyección de Dios hacia tu persona también sea lo que en Lamentaciones dices. Eres un oro. Puede ser que esté perdiendo tu brillo, pero tu valor no, porque el oro jamás pierde su valor. No importa qué sucio esté, tiene el mismo precio y valor. Hay que sacarle nomás, hay que restarle nomás la escoria y queda de vuelta lo que es, y sigue luciendo. Amén.